Muy buenas noches, el Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias a Dios por este tiempo en el que estamos aprendiendo acerca de la Biblia y demás. Este es un video que grabo como trabajo, tarea solicitada por el profesor Carlos Rincón, Luis Carlos Rincón, docente de la Universidad Bautista de Colombia en varias materias, entre ellas Antiguo Testamento. Mi nombre es Daniel Lobo y soy estudiante también allí de Teología Virtual, en la modalidad virtual. Esta noche quisiera presentarles a ustedes, a cada uno de ustedes, lo que tiene que ver con la mujer en el Antiguo Testamento. La mujer en el Antiguo Testamento tiene una particularidad, tiene una definición, hay toda una postura que a través del tiempo y de lo que podemos conocer bíblicamente y extrabíblicamente a través de los libros de historia, algunos historiadores muy conocidos también y otros escritos de carácter veterotestamentario y de carácter histórico asiático de aquella parte de Asia, nos llevan a ir comprendiendo lo que era la mujer en el Antiguo Testamento, lo que era la mujer, lo que podía valer una mujer, lo que podía ser una mujer, considerarse mujer en aquel instante, ser mujer en aquel momento de la historia que se desarrolla en el Antiguo Testamento, todo este tiempo antes de Cristo, era bastante difícil. Para las mujeres no era nada fácil vivir en medio de una sociedad que estaba marcada por un machismo fundamentalista extremo, en donde pareciera que la mujer no tuviera ninguna cabida en el mundo, más allá de ser y hacer, estar por debajo de las mujeres, perdón, por debajo de los hombres y por debajo de todas las circunstancias que se podían presentar. Así que vamos a hacer un breve paseo allí, digámoslo de esta forma. Vamos a hacer una breve, un viaje por todo lo que tiene que ver allí con el Antiguo Testamento y la mujer. La mujer definitivamente, bueno, como podemos ver en esta escultura bastante antigua, vemos a una mujer que está allí. Algunos dicen que está lavando ropa, otros dicen que está moliendo el maíz para poder hacer el alimento para su familia. Ahora, esta primera parte, que vamos a dividir este video en 4 partes. Esta primera parte de la mujer en el Antiguo Testamento tiene que ver con la posición de la mujer en la familia y la sociedad israelita. Y ciertamente esta posición no era la mejor, no era la mejor, la mujer tenía una posición relegada, la mujer tenía una posición que no era la mejor, ya que escrituralmente en los libros, por ejemplo en el Bereshit, ¿no? Allí en Génesis se encuentra que la mujer es creada a partir del hombre. Esto la deja en una posición más allá de lo que pudiera ser algo bueno para la mujer en la parte social y en la parte de familia en el Israel. Ella sufre el ser relegada solamente al hogar. Y bueno, esto tiene que ver con esta parte de la historia en que los hombres no vivían algunas veces más de los 40, 50 años. La mayoría de ellos moría entre los 35 y 40 años, dadas las guerras que se presentaban, estas guerras, las batallas que se presentaban, eran batallas hombro a hombro, mano a mano, en donde morías a través de una flecha, de una espada, quemado con fuego, en fin, todo lo que vemos a través del tiempo en las batallas, y los hombres
tenían que ir a la guerra. Después de los 21 años, todo hombre era apto para ir a defender a su país, en este caso los israelitas, y eran aptos para ir y debían y tenían que ir. Entonces ellos se casaban algo jóvenes, estando en medio de ese matrimonio, tendrían pues la opción de procrear y la mujer debía quedarse en la casa cuidando, no iban a la guerra para no quedarse sin descendencia ni demás, y esto las fue relegando, dejando solamente en el hogar para ser cuidadas y cuidar de la posteridad de cada uno de sus esposos. No era muy bueno entonces, después de un tiempo, mantener esta idea como ese simple hecho, sino que era la obligación de la mujer estar allí en la casa. Esto la llevó a ser también en muchas ocasiones menospreciada, porque no tenía la fuerza del hombre, porque no tenía la capacidad del hombre. Algo muy curioso que escuché dentro de los videos de nuestro profesor Luis Carlos Rincón es que la mujer era de cabello largo y de ideas cortas. Es algo bastante peyorativo, es algo muy feo escucharlo y desvirtuante. Ahora también se le tiene en poca estima, aunque en la historia veterotestamentaria encontramos algunas mujeres que lograron sobresalir, ¿no? Y estaban allí las madres reinas. Ellas eran mamás de los reyes, valga pues allí la aclaración, y siendo madres reinas estaban convencidas de que su posición era muy diferente y aprovechaban esa posición que tenían delante de la sociedad, esa posición que tenían delante de todo el tribunal, los asesores, consejo y demás, de los que el rey mantenía allí. Ahora, la madre reina tenía esa característica. Vamos a ir a la segunda parte. Y la mujer en el Antiguo Testamento, en esta segunda parte, es considerada como la ayuda idónea. Vemos nosotros que se está realizando allí la obra del alfarero y que hay una mano de un varón y que hay la mano de una dama y que ambos están creando allí algo en la rueda, ¿no? Del alfarero a través de esta rueca. Bueno, no es una rueca como tal, es bueno, la máquina de realizar allí jarrones y demás. Y la ayuda idónea es alguien que está frente a frente, y este es un concepto que se tiene mucho más moderno de lo que es allí la ayuda idónea, ¿no? Porque en algunos casos se consideraba que la ayuda idónea era la segundona del hombre, dado por el machismo y dado también por el orden cronológico de la creación y dado también pues por las ideas machistas de cada uno de los varones. Pero a través del tiempo nos hemos dado cuenta de que la ayuda idónea, más que ser la segundona, es realmente el complemento, ¿no? Siempre he pensado que la ayuda idónea o la mujer es esta parte que complementa al hombre, es lo que le hace falta al hombre para ser mejor. Casi que me atrevería a decir que es lo que le falta al hombre para ser perfecto, para ser perfecto. Esa es la mujer es eso, lo que nos falta a nosotros como hombres para ser perfectos, es esa parte que Dios tomó de nosotros, sacó de nosotros y lo colocó en otro lugar, y cuando lo encontramos y encaja en nosotros, ahora somos una sola carne, ahora somos un ser completo o una persona completa pues como seres humanos, ¿no? Entonces dentro de la definición más reciente de esta ayuda idónea es que es alguien que está frente a frente en un mismo nivel, no que está debajo o que ha sido minimizada en su rol, ¿no? Aunque allí en el Antiguo Testamento está completamente debajo del hombre, está completamente minimizada en su rol, en su día a día, y solamente sirves para traer agua, solamente sirves para lavar la ropa, solamente sirves para cocinar, no te dediques a nada más, no mires más allá, porque difícilmente vas a llegar más allá, no vas a lograr
¿cierto? Llegar más allá. No consideres, pues, que lo vas a lograr. Esa era la idea de la mujer en el Antiguo Testamento. Y yo soy el hombre, yo soy el que puedo, Dios es el que me dotó a mí, lo siento, Dios contigo no tuvo parte, no es posible, lo siento, te tocó ser mujer. Entonces, esa parte era complicadísima, ¿no? No era la idea real de la ayuda idónea, del complemento. Era más bien alguien que estaba haciendo algo por hacerlo y ya, y no era más. Esto llevó a la mujer a solamente tener el espacio para complacer al hombre en cuanto a la sexualidad. Algo muy complicado de comprender en la primera parte, antes del Imperio Romano, ¿cierto? Porque el Imperio Romano nos abre a nosotros los ojos frente a esta parte de la mujer y de la sexualidad. Claro, lo vemos un poco más claro allí con la diosa Ashera. Voy a intentar abordar el tema en la cuarta parte. Pero siguiendo acá este hilo, la ceremonia nupcial, ¿no? De lo que nos habla a nosotros, de donde podríamos tomar, de Génesis capítulo 2, versículo 14, allí el libro de los principios del Bereshit, es algo que me causó curiosidad al estudiarlo un poco más a fondo, al escucharlo del profesor, porque es bastante curioso. Como querer entender de que el matrimonio está ligado simplemente al sexo. Y sí es algo que hoy en día tenemos. El sexo se tiene que presentar después del acto nupcial. Si no se consume, si no hay sexo, no se consuma el matrimonio y por ende no hay matrimonio. Así haya habido alguien que desde la parte legal o desde la autoridad impuesta por Dios o por la ley o por el Estado les haya casado, no habría entonces sexo, entonces el matrimonio es invalidado. Es invalidado. Y eso legalmente hoy en día, aún acá en Colombia, está establecido de esa forma, pero antiguamente entonces no había necesidad de casarse. Y es esta parte veterotestamentaria, esta parte del Antiguo Testamento en la que nos lleva a considerar, ¿cierto? Que como único requisito para el matrimonio, entre comillas, era lograr tener sexo con la pareja. Ahora, no es que si tuviste relaciones sexuales con varias mujeres, con todas te casaste. No, no se trata tanto de eso, ¿no? En el Antiguo Testamento, estamos hablando y estamos ubicados en el Antiguo Testamento. Entonces no se trata de eso, se trata de que realmente tienes que entenderlo, de ser una sola carne a través del acto sexual. Entonces Pablo llega y dice que el que se une con una ramera, o el que está con una ramera mejor, sexualmente se ha unido con ella. Eso es gravísimo y a esa referencia es a lo que él está haciendo allí, ¿no? Estamos hablando desde el punto de vista del Antiguo Testamento, en la posición actual frente a el matrimonio. Es muy importante, el matrimonio es algo muy importante. Si bien la Biblia no tiene una palabra allí que diga que es necesario el matrimonio, o bueno, que es obligado el matrimonio, sobreentendemos de que se requiere esa unión firme, como ese contrato, ¿sí? Firme entre la pareja para lograr mantener esa unión en adelante, no solamente a través del acto sexual, sino también a través de mi compromiso que se da delante de la sociedad, delante de los testigos y obviamente delante de Dios. Bueno, y delante también del clérigo o de allí quien haya sido colocado como figura de autoridad, ¿cierto? Para llevar a cabo esta ceremonia nupcial. Vamos a pasar a la tercera parte. En esta tercera parte encontramos nosotros algo muy particular, ¿sí? De la mujer en el Antiguo Testamento, y es que la mujer realmente pareciera que no costara nada. Las mujeres eran vendidas, ¿sí? Y de parte, estamos analizándolo desde el punto de vista israelita, desde el punto de vista israelita. Y las mujeres eran vendidas
Y esta venta que se presentaba era entre los varones, ¿no? Bueno, la única prohibición que se encuentra es que no se podía vender a extranjeros, pero dentro de ellos se vendían las mujeres, las hijas se vendían al mejor postor. Entonces todo esto tenía que ver con la dote que se entregaba. Desde muy temprana edad también era posible que se llegara a algún acuerdo económico, financiero, en algunos casos también acuerdos de posición social, en donde acordaban, valga la redundancia, entre dos hombres, el padre de la muchacha y el varón que estaba interesado en la muchacha. Y decían, bueno, en tal edad me la entregas, yo te doy la dote, yo te pago lo que me has dicho que debo pagar y ya. Se consideraba que un hombre era capaz de pagar, o bueno, por ley más bien, por ley se asumía que un hombre del común podía tener hasta 4 mujeres de esta manera en Israel y que un rey podía tener hasta 16 mujeres. Esto nos lleva a nosotros a la mujer titular y a las concubinas. Entonces, en medio del tiempo, la mujer o las mujeres tenían que entender de que una de ellas iba a ser la preferida, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y esta se iba a convertir en la titular, en la escogida, pues, en la favorita, en la más querida. Y las otras entonces pasaban a ser concubinas. Estas concubinas, aunque estaban casadas con el varón, tendrían de pronto menor importancia. En algunas partes también vemos nosotros que les generan viviendas aparte a estas mujeres y les tienen una casa aparte a cada una de ellas. Y bueno, el varón tendría a su mujer titular o la de mayor preferencia siempre muy cerca de él o viviendo bajo el mismo techo. Esta era la parte en que estamos viendo, bueno, lo que estamos viendo acá de esta parte tiene que ver con la venta, ¿no? Y la comercialización de la mujer como un objeto. Lo acabamos de ver en la parte 2, una mujer que es utilizada de pronto como un objeto para la sexualidad y también ahora lo vemos que sigue siendo algo similar, solamente que hay un provecho económico de parte de la familia, ¿no? Entonces, y la mujer era criada bajo esos argumentos. En Israel las mujeres eran criadas, sabían que sus maridos se iban a ir a la guerra, que si quedaban embarazadas, si quedaban viudas, había todo un proceso con el pariente más cercano, el hermano del finado. El hermano del finado tenía que llegarse a la mujer, esa parte de llegarse a la mujer es tener relaciones sexuales. O cuando dice conoció tal hombre, conoció a tal mujer, pues tiene que ver con que también tuvo relaciones sexuales. Y las mujeres tendrían en aquella época y tuvieron en aquella época que vivir todas estas experiencias bastante, creo yo, incómodas, que no eran de fácil aceptación, pero debían aceptarlas. Era el destino de ellas como mujeres y aún más en Israel, y esto era apoyado por la ley mosaica, era apoyado y la ley mosaica viene estaba escrita pues con el dedo de Dios. Entonces, esto era apoyado por Dios, era apoyado por los patriarcas, era apoyado por los profetas y se presenta, ¿no? Toda esta difícil circunstancia y manera de vivir para las mujeres. La poligamia en el judaísmo tiene un ejemplo, bueno, digamos, en Ana y Penina, ¿no? Allí en Samuel, en el libro de Samuel, encontramos la historia de Ana, de Penina, que ellas discutían por su capacidad de dar hijos a su esposo, ¿no? Y Ana era la favorita, la titular, y Penina era una de las concubinas y la cuestión era delicada, pero Dios mira es bien al hijo y a los hijos que después tienen Ana con su esposo, y no me habla mucho de los hijos de Penina. Esto como para diferenciar allí la posición, ¿no? La posición que Dios está haciendo en aquel momento.
frente a lo que es el acto nupcial, el matrimonio como tal. Así que las mujeres eran comercializadas sin ningún inconveniente, las mujeres tenían esta parte de ser comercializadas, ellas lo sabían, ellas tenían que entenderlo, tenían que respetarlo y tenían que simplemente llevarlo a cabo. Me imagino que en la historia muchas mujeres no quisieron hacerlo. Ahora, en la historia también hay mujeres que son sobresalientes en medio del pueblo de Israel, pero ellas, aunque eran sobresalientes, tenían que rendir cuentas a un varón. Pueden ser sobresalientes, pero no se pueden escapar de ciertas leyes, de ciertas circunstancias, de ciertas cosas que sucedían por el hecho de ser mujer. Acá vemos nosotros una parte interesante, ¿no? Acá vemos nosotros una parte interesante, la cuarta y última parte de la mujer en el Antiguo Testamento. Aunque esta cuarta parte yo le encuentro una unión, ¿no? Muy inclusive con lo que es la diosa Ashera, y que es muy interesante. No la voy a abordar a totalidad, no tengo aún esa destreza histórica que tiene nuestro profesor Luis Carlos Rincón, a quien admiro con tanto y buen conocimiento en esta parte. Y la mujer en el Antiguo Testamento, en el capítulo 31 de Proverbios, genera un poco de contradicciones en su texto. Y es como esa idea de la proyección de la mujer ideal, es como la idea en la que quiere el hombre proyectarse y se quiere proyectar frente a lo que sería una mujer ideal y una mujer que pudiera ayudar, una mujer que pudiera ser parte activa de la ayuda, valga la redundancia, económica de la casa. Entonces, pareciera que el escritor allí no solamente estuviera siendo inspirado por Dios para traer y tener en cuenta la necesidad que cubre la mujer en la casa de tener hijos, de educarlos, de tener la atención sobre su esposo, sobre sus hijos en la parte alimenticia, o por lo menos en la parte de la cocina, permítame llamarlo de esa forma, no solo en tener la ropa bien, tener una casa ordenada, sino que aporte financieramente al hogar. Esa es una parte interesante acá de lo que es Proverbios 31. Porque sí, al hacer el análisis que hace el profesor, ese análisis detallado, casi que versículo a versículo, allí en el texto, encontramos cómo es que Dios, bueno, perdóneme, cómo es que, sí, Dios inspira allí al hombre, toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Pero vemos cómo el hombre está proyectándose en una mujer ideal en la que está buscando, ¿cierto? Está buscando ser mejor, en la que está buscando hacer más, en la que está buscando ser más. Entonces no solamente tiene que ver con que haga algo, que logre algo, que sea la mujer bella, ¿no? Y que cantar de cantares compara con una yegua, o que compara el pecho con unas montañas, o que compara el cuello con unas torres, o no es solamente esa mujer que puede o físicamente, ¿cierto? Sexualmente llamar la atención del hombre, sino que también puede llegar a ser una mujer que sobrepasa largamente, ¿sí?, a las piedras preciosas, porque su capacidad va más allá de su belleza o de lo que puede hacer su vanidad simplemente, sino que también puede trabajar, también puede estudiar, también puede lograr cosas importantes en medio de la sociedad. Ahora la mujer es vista allí por el proverbista como una mujer que puede lograr otras cositas que le son prohibidas,
pero aunque le son prohibidas, él dice, hombre, qué bueno, qué bendición. ¿Quién hallará a esa mujer que pueda lograr estas cosas? ¿Quién hallará a esa mujer que pueda hacer más de lo que se le ha mandado hacer? ¿Quién podrá hallar a esa mujer? Entonces, sigue habiendo un machismo muy marcado, sigue habiendo un machismo muy marcado porque yo lo veo supremamente marcado allí. El machismo lo veo completamente marcado. Sin embargo, aunque está marcado el machismo y es complicado el tema, eh, podemos ver que el hombre tiene ese aire, esa necesidad de que su ayuda idónea no se quede solo en criar, en barrer, en trapear, no, 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 no. Hay algo más que la mujer puede hacer. Hay algo más que la mujer puede lograr. La mujer puede llegar a ser muchísimo más que alguien que esté en la casa esperando al esposo para sacar las chancletas. Que puede ser algo muchísimo más que simplemente ser la mujer que tenga hijos varones. O sí, hijos varones. Porque pues si tenía hijas féminas era otro complique. Tenía otra dificultad, ¿no? Más allá de ser la titular, o de ser la reina madre, o ser esa guerrera que esté hombro a hombro con él. De eso se trata. Al fin y al cabo, en el Nuevo Testamento, y lo menciono un poquitico, se habla del yugo desigual. Siempre he considerado que el yugo desigual no solamente tiene que ver con el creer o seguir al mismo Dios y tener la misma fe, sino también tener esa misma proyección académica, laboral y familiar. Eso también tiene que ver con el yugo desigual. Que no sea una persona que tengas que estar arrastrando o que te arrastre, sino que entre los dos puedan ir arando muy derechito el camino. Perdón, traje esta parte del Nuevo Testamento, estamos hablando solamente del Antiguo Testamento. Y también, bueno, allí hay una breve conexión en la última parte, y para mí sería la quinta parte de la mujer, aunque la estamos colocando, ¿no? La parte de la diosa Ashera, como la coloca nuestro profesor, la diosa Ashera, después de estas cuatro partes de la mujer en el Antiguo Testamento, y la diosa Ashera tiene una particularidad, y es que nos presenta a la mujer, o por lo menos a la diosa, como la esposa de Dios. Y personalmente no conocía el contexto, sí lo había escuchado, y hay algunas doctrinas o algunas denominaciones más bien, hay algunas denominaciones que trabajan esta idea de que Dios tiene una esposa o que tiene una mujer, ¿no? Creciendo en gracia, si no estoy mal, lo hace. De hecho, hoy en día, ya que falleció Jesucristo hombre, José de Jesús Miranda, si no estoy mal, este puertorriqueño, que decía que primero reencarnó en el Pablo y después reencarnó Jesús, cosa loca, porque la reencarnación para nosotros los cristianos es algo que no existe. Entonces, que reencarnó y demás, y que luego era Jesucristo hombre, él fallece, ¿no? Falleció hace unos años a causa de varias cosas. Todo el mundo se quedó esperando que resucitara, nunca resucitó, obviamente, por lo menos no ahora. Él resucitará en el día postrero, y bueno, que Dios ya entre allí a juzgar, pero no como él decía, ahorita voy a resucitar esto, aquello, lo otro, y no, nunca sucedió. Entonces sucedió que la esposa de él ahora se convirtió en esta parte femenina de Dios, ¿no? Y ahora es ella la que es la diosa de Salem, algo así, no me acuerdo. De hecho, ni sé si todavía existen, si todavía esa denominación está en pie. Pero pensé inmediatamente también en ello. El profesor también, si no estoy mal, lo menciona en el video de la diosa Shera, y cómo ello lleva a todo un proceso de peregrinaje en adoración a la mujer, y se crean ciertos cultos de sexualidad, cultos en donde la sexualidad conjunto la mujer
tiene ahora una particularidad religiosa y sacramental, ¿no? Entonces la prostitución sacramental se convierte en el centro de la adoración a esta diosa, la diosa Shera. Y cómo era que esta diosa conectada con Dios podría entonces traer el perdón, la bendición, llamémoslo de esta forma, a quienes en los templos de la diosa Shera se llegaban o bien al varón, porque había relaciones homosexuales también, o bien al varón o bien a la mujer, ¿no? Eso dependía de los gustos. Y algo que hablaba, creo que en el primero o segundo etapa de acá de la mujer en el Antiguo Testamento, es como Roma y la historia romana nos abre a nosotros esa mentalidad para sobreentender que la mujer era solamente para tener hijos. Y así lo entendían los romanos, el imperio romano. La belleza y para tener satisfacción sexual estaba a través de los varones. Es una cosa aberrante. Dios no lo hizo de esa forma, pero el hombre lo convirtió en ello y lo convirtió y lo llevó al punto de realizar un acto sacramental. Eso es el sexo como esta parte de conexión con los dioses. Y era muy común. Era muy común. Rendir culto a la diosa Shera de esa forma. Vas, pagas al sacerdote y lo que pagas es tener sexo con una mujer u un hombre. Y de esa manera se iban relacionando con su diosa y llegaban a tener el beneplácito de la comunión con su Dios. Es así como nosotros vemos entonces a través del tiempo cómo la mujer se va convirtiendo en esa parte importante de la sociedad antigua, pasando por el lado de los israelitas de no la mejor forma. Se vuelve importante a través del tiempo. Hoy en día la mujer es muy importante, como siempre debió ser. Sin embargo, en aquella época no fue lo mejor. Demos gracias a Dios de que nos ha abierto los ojos para esta época y que podemos estar convencidos de que nuestras mujeres y la esposa que tenemos, cada uno, es esa ayuda idónea, ese verdadero complemento. Les agradezco por su tiempo. Soy Daniel Lobo, estudiante de teología en la modalidad virtual, ya finalizando. Gracias al Señor, este video lo entrego como trabajo para el profesor Luis Carlos Rincón, docente, magíster allí en la Universidad Bautista de Colombia. El Señor Jesucristo les bendiga. Dios les guarde. Bueno, ya me había despedido, pero no quisiera irme sin dejarles una pequeña imagen después de tantos siglos allí de la diosa Ashera. Encontramos esta imagen en internet y está, bueno, se supone que es la esposa olvidada de Dios para algunos o la esposa de Dios como tal, y que en aquel tiempo mmm, colocaban y llevaban todos los viajeros, ¿no? Los que estaban de viaje, utilizaban esta imagen para irla llevando. Esto tiene que ver más o menos con la historia de hace unos 1200 años antes de Cristo. Antes de Cristo. Se le tenía como una divinidad y es una palabra, ¿no? Griega que tenía que ver con como la diosa de la fertilidad, perdón, de la fertilidad y de la sexualidad. Por eso ven allí este muñequito, esta figura. Me despido este video en este momento. Que el Señor Jesús les bendiga.